El autobús hacia la capital arrancó antes de que amaneciera. Lucía, con la frente pegada a la ventana, miró cómo las luces de su barrio se achicaban hasta volverse puntos. Llevaba una mochila prestada, un suéter demasiado grande y el cuaderno con el lomo gastado que guardaba debajo del colchón. En el bolsillo de la falda, un papel doblado, el horario que le había entregado el profesor Álvarez para asistir como oyente a 2 cursos en la universidad, Cálculo 2 y Álgebra lineal. El campus la recibió con edificios de vidrio y jardines que parecían no acabarse. Los estudiantes caminaban con prisa, auriculares en los oídos, tazas de café en la mano. Lucía se sintió por un instante tan pequeña como la primera vez que cruzó la puerta de su escuela. Respiró hondo y buscó el salón 203. En la puerta, un grupo de alumnos mayores comentaba exámenes y prácticas de laboratorio. Se callaron cuando la vieron. Uno de ellos, alto, con una sudadera negra, arqueó las cejas. ¿Buscas a alguien?, preguntó, sin mala intención, pero con esa condescendencia que lastima. Vine a la clase, dijo Lucía sosteniendo el papel. Es Cálculo 2, ¿no te habrás confundido? Antes de que pudiera responder, apareció el profesor Álvarez. Traía una carpeta debajo del brazo y la sonrisa serena de siempre. Adelante, Lucía, toma asiento, dijo, como si todo hubiera sido acordado desde hace años. La clase inició con integrales impropias y series. El profesor escribió rápido, la tiza crujía. Algunos tomaban notas frenéticamente, otros se perdían a la tercera línea. Lucía, en el tercer asiento junto a la ventana, dejó que los símbolos se acomodaran. Las sumas infinitas le parecieron un riel que brillaba hacia el horizonte. Ejercicio, dijo Álvarez. Demuestren la convergencia de esta serie por comparación. Tómense 10 minutos. Las miradas cayeron sobre las hojas. Lucía bajó la vista. Pensó en azules y amarillos, en cómo un término podía abrazar a otro hasta hacerlo más pequeño que una sombra. Alzó la mano con timidez. ¿Sí?, preguntó el profesor. ¿Puedo usar Cauchy en lugar de comparación?, dijo ella. Un murmullo recorrió el salón, mitad sorpresa, mitad incredulidad. Álvarez sonrió. Puedes, muéstralo. Lucía se levantó, la tiza temblándole apenas entre los dedos. Escribió como si tejiera, pocas líneas, un argumento limpio, un final que caía por su propio peso. Cuando volvió a su asiento, el muchacho de la sudadera negra la miraba distinto, como si acabara de descubrir una constelación que no había visto jamás. Al salir, ya en el pasillo, otra profesora se cruzó con ellos. Una mujer de cabello recogido, ojos fríos, bata impecable. El letrero de su oficina decía «Doctora Salcedo». «He oído del prodigio», comentó sin sonreír. «Veremos si es prodigio o anécdota». Lucía bajó la vista. Álvarez apoyó una mano leve en su hombro. «Los números hablan por ti», susurró. «Déjalos hablar». Esa tarde, Lucía se sentó en la biblioteca entre estantes que olían a papel antiguo y copió en la primera página de un cuaderno nuevo que le regaló el profesor. Cuaderno negro. Abajo, una promesa chiquita. No huiré. Las semanas siguientes fueron un mapa de descubrimientos. En álgebra lineal, los vectores le parecían flechas de colores, las transformaciones, espejos que deformaban sin romper. Empezó a ver matrices en las baldosas del piso, determinantes en las ventanas, autovectores en las sombras que se alargaban al atardecer. Se hizo amiga de Diego, un estudiante moreno de segundo año que trabajaba por las noches en una panadería para pagar la renta. «Tenemos hambre de lo mismo», bromeaba él, acomodando los lentes. Estudiaban juntos en una mesa al fondo, donde el silencio era más hondo. Lucía explicaba como quien cuenta un secreto que no asusta,
y Diego escuchaba con una atención agradecida. «¿Cómo lo ves tan claro?», preguntó él una vez, mirando una diagonalización que a él le costaba y a ella le salía como tarareo. «Porque no son solo números», dijo Lucía. «Son canciones que se mueven. Si cambias de base, cambias de instrumento, pero la melodía es la misma». En el cuaderno negro, Lucía comenzó a dibujar espirales que partían de rectángulos dorados, series de fracciones continuas que aproximaban el latido de su corazón, patrones que unían la sucesión que había cantado de niña con curvas en el cielo. La idea la perseguía de noche. ¿Por qué ciertas proporciones aparecen en hojas, caracoles y galaxias? ¿Y si había una forma sencilla de deducir esas apariciones, no como curiosidad, sino como consecuencia? Álvarez oyó el cuaderno un mediodía, con el café humeante al lado. «Esto no es tarea», dijo fascinado. «Esto es mirar». «No sé si está bien», confesó Lucía. «A veces siento que invento». «La matemática se inventa y se descubre», respondió él. «Inventas el camino, descubres que llevaba a un lugar real». En el aula contigua, la doctora Salcedo dictaba teoría de números a alumnos avanzados. Una tarde, al pasar, vio a Lucía resolviendo en la pizarra un problema de recurrencias no lineales. Se detuvo en el marco de la puerta en silencio hasta que Lucía terminó. «Interesante», dijo seca. «¿Quién te mostró ese método?» «Nadie», respondió Lucía. «Lo vi anoche». La doctora sostuvo la mirada unos segundos. No fue desprecio, fue escepticismo afilado. «Trae lo que tengas al seminario del viernes», ordenó. «Si es original, se sostendrá. Si no, caerá». Lucía asintió. Esa noche, de regreso a casa, los números no la dejaban dormir. El techo de lámina cascabeleaba con el viento. Su madre, al verla tan despierta, le puso una taza de té en las manos. «Cuando tiembles, hija, aprende a temblar bonito», dijo. «Que se te note el miedo, pero que el miedo no te maneje». Lucía sonrió. En la página siguiente del cuaderno negro escribió: «Temblar bonito». El seminario del viernes reunía a profesores y estudiantes avanzados. La sala olía a marcador y a nervios. En la primera fila, la doctora. Salcedo cruzaba los brazos. A su lado, dos catedráticos cuchicheaban. La niña, el concurso. Álvarez la trae en andas. En la última fila, Diego levantó el pulgar, discreto. Lucía presentó lo suyo sin adornos. Una manera de reescribir ciertas recursiones con un cambio de perspectiva geométrica. Como si proyectara las cuentas sobre planos que hacía girar. Era difícil y simple a la vez. Terminó con una conjetura modesta, más un deseo que un dictamen. «¿Preguntas?», dijo Álvarez. «Sí», saltó un profesor menudo. «¿Esa equivalencia que afirmas la puedes justificar sin verla? Es decir, formalmente». Lucía tragó saliva. Recorrió el camino al revés. Convirtió sus colores en pasos, sus pasos en lemas, sus lemas en una demostración breve. No era elegante todavía, pero sostenía. «Otra», dijo la doctora. «Salcedo, ¿de dónde tomaste la idea? No hablo de la técnica, hablo de la intuición». «De los caracoles», dijo Lucía, sin ironía, «y de una banda de música en la plaza. Caminaban en espiral y la canción no se rompía». Hubo risas sueltas, no crueles, sorprendidas. La doctora no sonrió, pero algo se relajó en su mandíbula. «Está bien», dijo. «No es un resultado nuevo, pero llegaste sola, eso importa. Y tu conjetura, si se pule, podría decir algo». Al terminar, en el pasillo, una estudiante de posgrado se acercó. «Soy Camila», se presentó. «Trabajo en algo parecido. Si quieres lo vemos juntas».
Esa tarde, mientras discutían, Camila fue amable, pero sus preguntas tenían un filo. ¿De verdad lo pensaste tú? ¿No habrás visto tal artículo? ¿Por qué usaste esa notación? Lucía respondió lo que pudo. Aceptó lo que no sabía. Al despedirse, Camila sonrió de lado. «Tienes talento», dijo, «pero aquí todos lo tienen. Lo que te hará distinta es cuánto resistas». Lucía volvió a casa con la cabeza pesada. En la noche, ayudó a Mateo con la tarea, sumas de 2 cifras, y cenó pan con té. Cuando todos dormían, se quedó mirando una página en blanco. El cansancio le cayó encima como un muro. Se durmió con la frente sobre el cuaderno. Despertó con mareo. No había comido lo suficiente, el viaje, las horas, la exigencia. El cuerpo cobró su cuenta. Al día siguiente, Álvarez la encontró pálida en la biblioteca. «No eres solo mente, Lucía», le dijo, alcanzándole una torta envuelta en papel. «Cuida el instrumento que piensa». Ella asintió, masticando despacio. En el cuaderno negro escribió: «Pensar también gasta». El semestre cerró con un pequeño congreso en la facultad, pósteres, charlas cortas, un auditorio lleno de acentos. Llegaron 2 invitados del extranjero. Uno de ellos, la doctora Eva Kovács, húngara, investigadora en combinatoria y geometrías discretas, de ojos claros y manos que hablaban. Álvarez animó a Lucía a presentar un póster con sus avances, dibujos, ejemplos, una demostración pulida de su equivalencia, y al final, en un recuadro, su conjetura de la espiral, una formulación precisa sobre cuándo ciertas recurrencias generan proporciones que aparecen en configuraciones naturales. Lucía colocó su póster con pinzas temblando bonito. Los pasillos se llenaron de curiosos, algunos se detenían y seguían, otros preguntaban por compromiso. Entonces, se paró frente a ella la doctora Kovács. «Hello», saludó, y luego, en español lento: «¿Esto lo hiciste tú?» «Sí», dijo Lucía, con ayuda del profesor Álvarez para la escritura. Kovács leyó en silencio. Señaló un diagrama. «Esto», dijo, «esto es interesante, no por bonito, por sugerente. ¿Has visto tal trabajo de 1978? Mencionó un artículo que Lucía desconocía. «No niega lo tuyo, lo acompaña». «No lo conozco», admitió Lucía sin avergonzarse. «Podría... te lo enviaré. Y si te parece, podríamos trabajar por correo». «No prometo nada», sonrió, «salvo preguntas difíciles». Lucía asintió, con el corazón golpeándole las costillas. Al despedirse, Kovács le apretó las manos con calidez. «El talento existe», dijo, «pero el oficio lo salva de sí mismo». Al día siguiente, la doctora Kovács dejó una carta en la oficina de Álvarez. Recomendaba a Lucía para una beca de verano en un programa internacional de jóvenes talentos. No era la capital, era otro país. Pasaporte, papeles, permiso, grandes palabras. Lucía llevó la noticia a su casa con una mezcla de alegría y miedo. La choza se llenó de silencio. Su madre se sentó en la orilla de la cama, los ojos brillando como si el agua eligiera no caer. «Es lejos», dijo. «Es un verano», respondió Lucía, «y regreso». Mateo, desde el suelo, levantó una torre de botones. «¿Me traes una libreta bonita?», pidió. «Te traigo 2», prometió Lucía. Esa noche, la niña que había contado mosaicos para no llorar, miró el techo y dibujó con el dedo el símbolo del infinito. En el cuaderno negro escribió: «No sé a dónde voy, pero sé por qué».
Los trámites fueron un laberinto. Actas, certificados, una cita en la oficina de pasaportes donde el funcionario no sabía qué hacer con una niña que iba a una estancia de investigación. Es menor, viene de tal dirección, no hay registro de cuenta bancaria. Álvarez hizo llamadas, la escuela reunió firmas, la profesora Julia consiguió una carta del concurso regional. Poco a poco, el muro cedió. Mientras tanto, la ciudad seguía corriendo. Lucía alternaba clases con horas en la biblioteca. Diego le ayudaba a preparar una pequeña presentación para el programa de verano. Simple, sin grandilocuencia, honesta. Camila la evitaba desde el Congreso. No hostil, distante, la doctora. Salcedo le ofreció un consejo que casi sonó a cariño. No intentes impresionar, le dijo. Intenta aprender rápido y descansar. La conversación más difícil fue en casa. Su madre doblaba ropa con la precisión de siempre, pero los dedos le temblaban. Cuando te fuiste al concurso, dijo, tuve miedo de que te rompieran. Cuando volviste con el premio, tuve miedo de que te fueras. Y ahora tengo miedo de que el mundo te trague, hija. Lucía se sentó a su lado. Le tomó las manos. El mundo no me traga si te llevo conmigo, dijo. No con el cuerpo, con la cabeza. Todo lo que soy viene de aquí. Se quedaron un rato en silencio, respirando lo mismo. Luego su madre asintió, apenas. Ve, concedió. Pero prométeme dos cosas. Que no olvidarás de dónde vienes y que, cuando puedas, abrirás una puerta para otro. Lucía lo prometió. Al día siguiente, llevó a la escuela primaria un puñado de problemas sencillos disfrazados de juego y se sentó bajo el árbol de guayaba a explicarlos a los niños de cuarto. Uno de ellos, con voz clara, dijo, «Ah, es como hacer magia sin mentiras». Lucía rió. Al salir, se cruzó con Ernesto. Tenía un uniforme de otra escuela técnica, una mochila de herramientas. «Voy a aprender a arreglar motores», dijo él torpe. «Y, perdón otra vez por antes. Si necesitas que te afinen la bici, yo puedo». «Gracias», respondió Lucía. «Te voy a buscar». Se despidieron con un gesto simple, sin dramatismos. Algunos errores no se olvidan, pero pueden acomodarse en un lugar donde ya no manden. El pasaporte llegó una tarde de lluvia. Lo sostuvo con asombro. Una libreta azul con su foto, seria, con el pelo recogido, y su nombre escrito como si perteneciera a otro mundo. Esa noche, en el cuaderno negro, escribió: «Siempre supe sumar. Ahora voy a aprender a traducir». El avión despegó con un rugido que le subió por el estómago. Lucía apretó el cinturón y miró por la ventanilla. Las nubes eran montañas de algodón sucio y, por primera vez, la ciudad quedó debajo como un mapa de puntos y líneas. Pensó en grafos, en redes, en cómo todo parecía conectarse si uno sabía mirar. El programa de verano era en un campus pequeño, lleno de bicicletas y árboles viejos. Los otros becarios venían de lugares que ella apenas podía pronunciar. Al inicio, las palabras se le enredaban en el inglés, pero los números no. En el pizarrón, todos eran ciudadanos del mismo país. Kovács la recibió con un abrazo breve y un cuaderno nuevo. «No te pido resultados», dijo. «Te pido preguntas. Las buenas preguntas son semillas». Los días se llenaron de seminarios cortos, cafés aguados y conversaciones en pasillos. Lucía descubrió una biblioteca nocturna y una sala silenciosa con una lámpara que no parpadeaba. Allí, a medianoche, copió en tiza el corazón de su conjetura y le agregó un borde. Una condición más débil. Un caso que había dejado afuera por temor. A la tercera semana, el borde encajó. No tenía una demostración completa, pero sí un camino iluminado. Kovács la escuchó con atención y luego, con una mueca juguetona, dijo: «Ahora
Hazlo parecer fácil. Lucía rió. En la última sesión, expuso con un español salpicado de inglés y una tiza casi gastada. Nadie aplaudió con estruendo. Asentían, anotaban, preguntaban en serio. Al final, un estudiante indio le dijo: «Gracias, hiciste que algo oscuro pareciera música». Ella respondió con un gesto tímido, recordando a Diego, a Julia, a Álvarez, a su madre, a Mateo, al árbol de guayaba. El verano terminó con una foto grupal en las escaleras de la facultad. Lucía sostuvo el cuaderno negro contra el pecho. No pensó «llegué», pensó «empecé». De regreso, el autobús desde el aeropuerto la llevó otra vez por calles conocidas. La choza seguía en su loma, el techo con parches, la mesa con marcas de costura. Su madre la abrazó como si quisiera corregir el mundo con ese abrazo. Mateo pidió sus libretas. Lucía sacó 2, como había prometido. Esa noche, antes de dormir, se acercó a la escuela primaria, ya vacía, y se quedó un rato junto al árbol. Imaginó un aula con paredes peladas pero pizarrones grandes. Niños que llegaban con zapatos rotos y salían con la cabeza llena. Un día lo haría. Un taller de números donde aprender fuera una verbena, no un martirio. De vuelta en casa, abrió el cuaderno negro en la última página. Escribió con trazo firme: «Los números no solo explican el mundo, también lo reparan. Mañana empiezo por aquí». Cerró el cuaderno. Afuera, el cielo estaba limpio. La misma sucesión que cantó de niña, 1, 2, 3, 3, 5, 8, le arrulló el sueño. Al día siguiente, Lucía volvería a la universidad, a las dudas y a la brega. Pero ya no temía a la luz ni a las risas. Había aprendido a temblar bonito, a hablar en voces distintas, a escuchar preguntas difíciles. Y sobre todo, había ente.